semana las diferentes charlas y enseñanzas que podamos dar. La semana tiene como título La semana que transformó al mundo. La semana que transformó al mundo. Y algo que yo pensaba esta mañana es, ¿cuántos recuerdan la pandemia? ¿Cómo la recuerdan? ¿Con cariño o con...? ¿Qué recuerdos trae la pandemia? Bueno, hay personas que de pronto en la pandemia pudieron hacer cosas que fueron buenas, pero generalmente los recuerdos que tenemos de la pandemia son duros. En mi caso, por ejemplo, el de mi familia, y sé que el de muchas familias, perder seres queridos fue algo que dejó la pandemia. Momentos de angustia, momentos de dificultad, el encierro, la situación, pero en medio de todo creo que lo más fuerte es ver algo que nunca se había pensado, y es que el mundo pudiera parar. O sea, que todo el mundo parara. O sea, eso era algo inimaginable. Ahora, ¿por qué pensaba en esto? Porque cuando uno lee los libros de la historia y cuando uno mira tantas cosas, siempre lee antes de Cristo y después de Cristo. Y de pronto ya suena como muy, sí, pues es antes de Cristo y después de Cristo, pero no alcanzamos a entender. Pero a lo que voy con esto es que nosotros hoy podemos entender algo que es antes de pandemia y después de pandemia. Antes de pandemia vivíamos de tal manera, había pasado, después de pandemia pasó algo, o sucedió algo, o vivimos de otra manera. Y a lo que me refiero es que fue algo tan fuerte que afectó a toda la sociedad. Pudo haber pasado algo en este país que solamente lo conocemos nosotros porque somos de acá, pero que en otros lugares no es relevante. Pudo pasar algo en otro lugar del mundo donde a las personas que les afectó les fue relevante, pero que si nos hablan a otros de eso, no sabemos de qué nos están hablando. Pero cuando hablamos de pandemia, no hay nadie en el mundo que no sepa qué es eso. No hay nadie en el mundo que no identifique la pandemia con virus, con vacunas, con encierro, con todo lo que sucedió. Y hago este paralelo es para decirle que tal vez lo que sucedió con Cristo fue tan relevante que tuvo el poder de que toda la historia se divide en dos, en un antes y en un después de Cristo. Y haciendo ese énfasis, por eso pienso que esta semana de la que tal vez religiosamente se hace como ese tiempo de retiro espiritual, entre comillas, porque hoy en día es más de vacaciones, pero se hace ese retiro espiritual, es porque algo pasó que marcó realmente la sociedad. Y es de lo que quiero hablar durante toda la semana, durante todo este tiempo, y llevándonos a reflexionar sobre lo que significa. Y quisiera empezar hoy con lo que tradicionalmente la Iglesia Católica celebra como el Domingo de Ramos, que nosotros en la Biblia lo encontramos como con el título de la entrada triunfal en Jerusalén. Si usted mira la Reina Valera y va al Evangelio de Mateo y va al Evangelio de Marcos y va al Evangelio de Lucas y va al Evangelio y busca este momento, este instante, va a encontrarlo como la entrada triunfal a Jerusalén, ¿de acuerdo? Pero yo quisiera hoy mirarlo de una manera diferente y entenderlo más bien como ese momento que marcó algo que cambió, que transformó, y entender realmente qué fue lo que cambió. ¿A qué me refiero? Y lo digo con todo el respeto. O sea, mi deseo no es criticar, en este caso, a las personas católicas, porque yo también en algún momento fui católico, pero tal vez de nada sirve que en esta semana tengamos una actitud de arrepentimiento, o de dolor, o de reconocimiento, o de reflexión, si después seguimos haciendo lo mismo. O sea, realmente no ha cambiado. Si la historia de la humanidad fue cambiada en dos por la muerte de Cristo, pues mi historia personal debería ser cambiada de igual manera por ese suceso. Debería haber un antes y un después de Cristo, y es más, creo que esa es mi realidad y creo que es la realidad de muchas personas, y es que una era nuestra vida antes de Cristo y otra fue nuestra vida después de Cristo, después de lo que Él hizo, y a eso es a lo que quiero que hagamos alusión en esta mañana. Y por eso esta primera charla de este ciclo de charlas que vamos a tener, lo he titulado ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y espero a lo largo de la enseñanza, a lo largo de los puntos que voy a tocar en esta mañana, que podamos identificar quién es este. Así que quiere decir que no le voy a hablar del Domingo de Ramos como lo miramos, y el ramo, y entonces el burrito, y entonces, no, quiero ir más allá y quiero llevarle a entender
quién es Jesús realmente para nosotros. Usted lo conoce como el Salvador, lo conoce como Dios, como la persona que ama, que quiere, ok, pero realmente, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Sí, fue a la cruz del Calvario y pagó un precio por nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué él? ¿Por qué no otra persona? Y eso es lo que va. ¿Quién es este? Y entrando en la recta final, porque sabemos que el ministerio de Cristo, si no lo sabe, quiero decírselo, no es solamente esta semana. El ministerio de Cristo, el servicio que Dios le dio a la humanidad, empieza desde el mismo momento en que Él es encarnado, desde el mismo momento en que Él empieza a hablar con los profetas, con los maestros de la ley, a hablar con la gente, a hacer milagros. Esta es la última semana en la vida de Jesús que marca la diferencia. Y empieza con esa entrada triunfal a Jerusalén y empieza con lo que Él está haciendo. Y lo que vemos en la palabra es que esta entrada a Jerusalén no es cualquier cosa. Él hace unos preparativos especiales. Entonces, no sé cómo colocarlo porque para darle el realce, pero es diferente cuando usted llega a la casa y el almuerzo está servido. Y le dicen, pase a la mesa que el almuerzo está servido. A cuando usted llega a la casa y hay velas, han sacado la vajilla nueva, usted dice, ¿qué pasó? Espere, ¿qué pasó? ¿Qué estamos celebrando? Porque no es la misma, no es el mismo vaso de la mermelada ni nada, sino sacaron la vajilla nueva. Que algo raro está sucediendo hoy. Y esto fue lo que pasó. Y Mateo capítulo 21, versículo 1 al 3, inicia diciendo lo siguiente. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelas. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Así que me parece que Jesús en este momento es muy minucioso. ¿A qué me refiero con minucioso? Les da detalles de lo que Él quiere que hagan. Hay un asna, hay un pollino, están en tal lugar, en la casa no está dando nombres, en tal lugar, vayan, desátenlos, tráiganlos. Y se les adelanta, antes de que le pregunten, ¿pero qué? Y si nos preguntan, antes que le pregunten, y si alguien les pregunta, el Señor los necesita. Ya todo está arreglado, ya todo está cuadrado. ¿De acuerdo? Así como cuando un papá o un jefe habla con alguien y le dice, oiga, voy a mandarle a alguien para que recoja tal cosa, y usted le dice a su hijo o le dice al empleado, vaya a tal lugar, y usted dice, no, ya saben que usted va a ir y que va a recoger. Esto fue lo que pasó acá. Jesús estaba haciendo los preparativos para una entrada, pero una entrada en grande en Jerusalén. Todo el mundo iba a verlo, todo el mundo iba a ser consciente de lo que estaba sucediendo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué si conocemos el ministerio de Jesús, que es un ministerio de un hombre humilde, de un hombre sencillo, de un hombre, si se me permite la palabra, de bajo perfil, porque fue todo lo que manejó durante su ministerio y ahorita lo va a entender el por qué? ¿Por qué en este momento hace algo diferente? ¿Por qué quiere hacer tanta pompa y tanta situaciones para que lo vean? Y la palabra misma me lo responde. Lo que dicen los versículos siguientes es, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que Cristo, entre todas las profecías que se cumplen sobre él, desde el mismo momento en que nace hasta el momento en que resucita y asciende al cielo, durante toda su vida, cada uno de los hechos principales de su vida habían sido profetizados en el Antiguo Testamento. Bueno, este es uno de los hechos que había sido profetizado. Zacarías, en capítulo 9, versículo 9, había dicho esto, que está haciendo referencia ahora a Mateo, y nos da dos aspectos que para mí son importantes. Dice, Jesús va a entrar ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Un lugar principal, es la principal, la capital de Judá, del pueblo escogido de Dios. Y dice, he aquí, tu rey va a entrar. ¿Y va a entrar qué? Con honores de Estado. Cuando un presidente va a otro país, generalmente cuando el presidente va a otro país no es como cuando usted va al país, pero cuando usted va a otro país le dicen de dónde es, colombiano, venga la visa, no sé qué, y no trae.
No, no, un presidente lo reciben ¿con qué? Con honores de Estado. Le hacen el camino de tapete rojo y le colocan toda la ceremonia y toda la pompa que tiene que ver a un jefe de Estado. Bueno, pues Jesús está entrando acá a Jerusalén como todo un rey, como un monarca. Han preparado un camino y él va a entrar por ese lugar y lo que dice es que lo hace es porque está cumpliendo una profecía. Pero al contrario de un rey que sea arrogante, prepotente, soberbio, altivo, dice que él entra con la actitud de un siervo. Entra humilde, entra humillado, entra a ese lugar permitiendo que la gente lo reconozca como rey, pero identificándose con él como alguien cercano, como alguien que no es inalcanzable, sino que por el contrario está al alcance de cada una de las personas que está en ese lugar. Ahora, el relato continúa y la palabra sigue diciendo lo siguiente. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, me impacta porque la gente se detiene a decir quién es este. ¿Y en dónde quiero cambiar mi mensaje hoy? Que generalmente cuando hablamos de este texto, hablamos de lo que sucedió en este texto. Hablamos de cómo entró como rey, hablamos de cómo la gente lo aclamaba, hablamos de cómo lo reconoció, hablamos de la honra y de la gloria que le dieron, del cántico que levantaron. Hosana en las alturas, pasa el que viene en el nombre del Señor. Pero yo quiero hoy hacer referencia a algo que está en el texto, pero que pocas veces nos detenemos a pensar. Lo primero que quiero mirar es que cuando entra como ¿qué? Como rey. Así que lo primero que me está mostrando el texto es uno de los oficios que cumplió Jesús y que sigue cumpliendo Jesús. Entonces Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios, que lo queremos, que lo amamos, que es nuestro Salvador, uno de los oficios que Jesús cumple es el oficio de rey. Y usted dirá, bueno, sí, lo sabemos. ¿Y por qué es importante? Es lo que vamos a hablar hoy. Pero al final, cuando dice la gente, la multitud dice: ¿y quién es este que le están haciendo tanta pompa, que le hicieron camino especial y que le están batiendo las ramas de los árboles? ¿Quién es este? Y la respuesta no es el rey, sino la respuesta hace alusión a su segundo oficio. Y dice: es el profeta. O sea que estamos viendo dos oficios de Jesús. El uno como rey y el otro como profeta. Ahora, vuelvo otra vez para entrar en materia al énfasis de por qué Jesús hizo esto. Cuando en toda su vida, en todo su ministerio manejó un bajo perfil. Si usted ha leído los evangelios, si usted ha leído cada uno de los evangelios, usted notará cómo en diferentes episodios, cuando él hacía un milagro, cuando hablaba con alguien o cuando hacía una pregunta y preguntaba, por ejemplo, en Marcos 8 le dice a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús no le dice que no, Jesús le dice: sí, efectivamente, yo soy. Pero después, ¿qué le dice? No le diga a nadie. Y uno podría decir, pero esto es contradictorio porque Cristo vino a que lo conocieran, vino a dar su vida por el mundo, y ¿por qué no quiere que lo sepan? Porque durante este tiempo parece que su ministerio se mantuviera anónimo, como que nadie lo conociera. Yo esta mañana saqué una deducción muy humana, esto es más carnal, esto no es espiritual. Pero yo decía, de pronto Jesús dijo que no dijeran nada por lo que conoce nuestra condición pecaminosa. ¿A qué me refiero a mi condición pecaminosa? Dígale usted a alguien: no le cuente a nadie. Y el chisme ahí mismo, ¿verdad? Venga, le cuento. Es para que oremos, pues venga, le cuento. Entonces podría ser una buena estrategia de publicidad, ¿verdad? No le diga a nadie, con eso más rápido le cuentan a todo el mundo. Pero no creo que eso era un chiste flojo del pastor para decirle chismosos, pero no es así. Yo creo que la realidad del por qué Jesús decía: no le cuenten a nadie,
es por lo siguiente, porque ellos no estaban preparados para entender el verdadero ministerio de Cristo. ¿A qué me refiero? El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, o sea, no era algo desconocido para ellos. Cuando David, ¿quién es David para Israel? David es el rey que marca la diferencia. Si hay dos personajes para Israel que son tremendamente importantes, si hay dos personajes que marcan momentos claves de Israel, son Abraham, con quien se inicia el pueblo de Israel, y David. Es más, lo compruebo mirando la genealogía que aparece en Mateo. Si usted va en Mateo dice, habla toda la genealogía, pero marca 3 puntos especiales. Dice, y entonces desde Abraham hasta David son tantas generaciones, y de David hasta la deportación son tantas, y de la deportación hasta Cristo son tantas, como que coloca unas columnas, unos puntos claves. O sea que David era clave. Y ese David, que es el rey amado, que es el rey querido, que todo el mundo admira a David, ese David recibió una palabra de parte de Dios. Y esa palabra que recibió de parte de Dios fue: David, y en tu trono se sentará uno que gobernará eternamente. Este traerá justicia, este traerá paz, y su reino será para siempre. ¡Wow! Tremenda palabra. Y así que ahora está David en el reino, ha recibido esta palabra, empiezan a suceder una serie de acontecimientos, el reino se divide, esta gente se vuelve un 8, viene la deportación, todo lo que sucede, y aparece en la historia un imperio llamado el Imperio Romano. Y el Imperio Romano toma a Israel, lo lleva cautivo y lo hace súbdito del imperio. Bueno, empezó con Babilonia y otros tipos, pero acá en este momento Israel estaba bajo ¿qué? Bajo el yugo del Imperio Romano. Así que estos hombres que están esperando un Mesías, póngase usted en la situación, ¿qué esperaban de ese Mesías? Un guerrero. Alguien que viniera con armas, con un ejército, alguien que tuviera el poder de convocatoria para decir, vamos en contra de ellos. Un Simón Bolívar, un qué sé yo, el nombre que usted quiera, que los defendiera. Entonces Jesús sabía que ellos estaban pensando así, pero es que ellos no entienden, ellos están esperando un ejército, están esperando un montón de cosas y no es lo que yo traigo, no es lo que yo voy a hacer. Así que Israel tenía una percepción de una manera, pero la expectativa divina era totalmente diferente y más profunda. Y a eso quiero hacer énfasis. La expectativa era que este rey que venía iba así a traer libertad, pero esa libertad que traía no era solamente para Israel, sino era para la humanidad completa. Y no era con una guerra o con una batalla, sino era colocándose él en el lugar de la batalla, en el lugar de todos nosotros. Por eso Jesús en este texto, en la entrada triunfal a Jerusalén, toma estas pistas del Antiguo Testamento, las une y nos permite conocer este relato, porque se está presentando, y acá entonces voy al tercer oficio, porque ya le digo, la dignidad que le dan hace que Jesús sea conocido en su oficio de rey. Cuando preguntan quién es este y responden que es el profeta, se presenta en el oficio del profeta. Pero esta entrada a Jerusalén es la antesala a lo que va a suceder esa semana. Y en esa semana es cuando lo van a entregar, lo van a encarcelar, lo van a azotar, lo van a crucificar y va a morir. Y presenta a Jesús en su tercer oficio. Y el tercer oficio de Jesús es el de sacerdote. Entonces, en este mismo texto, yo puedo encontrar a Jesús como rey, a Jesús como profeta y a Jesús como sacerdote. Ahora, ¿por qué otra vez? Y solamente para enfatizar nuevamente en el perfil bajo que tenía Jesús. Porque resulta que el mensaje que tenía Jesús no era muy popular. ¿A qué me refiero? Cuando Pedro, vuelvo a hacer referencia al texto de Marcos, cuando Pedro les dice, ¿qué dice la gente de mí? Y entonces ellos dicen, no, pues una gente dice que usted es Elías, otro dice que es Juan el Bautista, otro dice que es un profeta. Y Jesús dice, ok, listo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, guau, tremendo. Jesús le dice, muy bien Pedro, esto te lo ha revelado el Señor que está en el cielo, por favor no se lo digas a nadie. Lo primero que hace Pedro en el siguiente capítulo
es que están en un lugar muy grande y Jesús les dice las siguientes palabras. Él acaba de decir que es el rey. Y Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea traicionado, sea azotado, sea entregado, muera en la cruz y resucite. Y Pedro dice, a ver, Señor, está como mal enfocado, o sea, como que no entiendes el lugar que tú eres el Mesías, o sea, tienes que venir acá. Y entonces cuando Jesús lo mira, le dice, ay, Pedro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque le está diciendo, no es de esa manera. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que el mensaje de Jesús no era tan elocuente, no era tan, más que elocuente, la palabra no es elocuente, sino era tan atractivo. Cuando usted mira a Isaías, cuando usted lee el libro de Isaías, el profeta Isaías, y mira los últimos capítulos, nos presenta permanentemente a un Cristo sufriente, a un Cristo que va a la cruz, a un Cristo que está viviendo dolor. Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. No es la condición que yo quiero de un rey. Como que eso no es tan atractivo. O sea, a mí me gusta más hablar de Superman, de Batman, de aquellos de caballeros de qué sé yo, que van a liberar. Pero un hombre que está diciendo que su guerra es ir a la cruz o ir morir, como que no es atractivo, pero era el mensaje que tenía. Entonces la pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es este personaje que trae un mensaje que es completamente contradictorio al mensaje que todo el mundo esperaría recibir? Y Cristo, en efecto, es el Mesías prometido, que ha venido a cumplir el propósito con el cual vino a la tierra cuando se encarnó en el vientre de María. Y ese propósito es su triple oficio como rey, como profeta y como sacerdote. Ahora, en el Antiguo Testamento hay hombres que cumplieron con esto. Recuerda ahora, coloca en este contexto. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a suceder. El Antiguo Testamento me muestra de pronto de una manera muy, muy oscura lo que realmente sale a la luz cuando aparece Cristo. Y en el Antiguo Testamento yo encuentro hombres que cumplieron estas funciones. Yo encuentro hombres que fueron reyes, yo encuentro hombres que fueron profetas, yo encuentro hombres que fueron sacerdotes. Encuentro hombres que alcanzaron a cumplir dos de estos oficios. Samuel era profeta y era sacerdote. David era rey y era sacerdote. Pero jamás en el Antiguo Testamento encontraré ningún hombre que haya cumplido los tres oficios, porque el único es Cristo. Pero estos tres oficios también tienen, usted dirá, pero ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva que como que todo no la cojo? La llevo para entender quién es Cristo. Estos tres oficios tenían que ver algo con el pueblo, y es que los tres oficios eran mediadores. Mediadores con minúscula. Porque hay un gran mediador que es Cristo. Pero estos mediadores, ¿a qué me refiero que eran mediadores? Que si usted mira al profeta, ¿qué hacía el profeta? El profeta era alguien que recibía la revelación de Dios y le hablaba al pueblo de parte de ¿quién? De Dios. O sea que era un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote cumplía dos funciones básicas. El que presentaba los sacrificios, era el que iba y hacía los sacrificios. Usted lo conoce en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Pero también el sacerdote era el que levantaba oraciones por el pueblo. O sea que también era un mediador entre el pueblo y Dios. ¿Y quién era el rey? El rey también era un mediador. Porque el rey era alguien que estaba colocado en autoridad para que hiciera valer la ley de Dios, para que el pueblo viviera en unidad, en justicia, en soberanía, de acuerdo a las leyes del Señor, y que este rey, como mediador de la ley de Dios, pudiera hacer que esa ley se cumpliera. Así que los tres son mediadores pero con minúscula, porque cuando aparece Cristo y cuando Cristo realmente se presenta como rey, se presenta como profeta y se presenta como apóstol, Él es el mediador con mayúscula, porque Él es el perfecto en esto. Dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre. O sea que me está hablando de ese Cristo. Ahora, ya entendiendo que hay tres oficios, que el Antiguo Testamento es una sombra, el Nuevo Testamento me presenta a Cristo y me muestra lo real. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Por qué Cristo tuvo que entrar en Jerusalén como rey? Porque al final cuando preguntan quién es este, dicen es el profeta. ¿Y por qué esta es la antesala para que Cristo se presente como el gran sumo sacerdote? Y eso es la clave de lo que quiero hablar. Y mi primer punto es, ¿quién es este? Es el profeta supremo. Cristo es el profeta supremo. ¿Quién era un profeta para Israel? El profeta para Israel era alguien que los guiaba, era la brújula. Era la persona que se levantaba de parte de Dios y muchas veces traía palabra de exhortación, traía palabra de juicio, pero traía también palabra de consuelo para que el pueblo recapacitara sobre lo que estaba haciendo, entrara en arrepentimiento y volviera a entrar en la dirección de lo que Dios quería. Nosotros siempre queremos escuchar algo. Sí, y no solamente nosotros como cristianos. Y si no, solamente averigüe cuánta gente va en Bogotá, nomás acá en Bogotá, a la Caracas como con 60 y pico, al indio amazónico, al brujo, al hechicero, para que le diga, para que le eche las cartas, para que le diga si le va a ir bien el negocio, no sé qué, si lo ama, si no lo ama, le traigo el ser querido, se lo devuelvo, se lo va a todo. Porque siempre queremos a alguien que nos hable y nos diga cosas espectaculares. Y para Israel el profeta era alguien que lo guiaba. Es más, hay algo en la Biblia entre Malaquías y Mateo, que es más o menos un periodo de 400 años, que se llama como el tiempo de silencio. Y ese tiempo es doloroso para Israel, porque es un tiempo donde Dios no habla, no aparece un solo profeta, hasta que vuelve y aparece Juan el Bautista, que Juan el Bautista es como el último gran profeta del Antiguo Testamento, aunque lo vemos en el Nuevo, porque ya en esto está dando la antesala, la bienvenida, la llegada del Cristo, pero hubo un tiempo de silencio donde para Israel era doloroso, porque ellos confiaban en el profeta y en la palabra. Ahora, ¿por qué confiaban en el profeta? Porque no cualquiera era profeta. Profeta era aquel que había recibido de parte de Dios ese llamado para hacerlo. Y además que no cualquiera era profeta, el profeta hablaba de parte de ¿quién? De Dios. O sea, el profeta no se paraba y decía, pues a ver, a mí la verdad me parece. No, al profeta no le parecía nada. El profeta solamente hablaba lo que Dios le mandaba hablar. Es más, hoy en día, un profeta es una persona que predica la palabra. Porque una persona que predica la palabra no se para a predicar, es que a mí me parece, sino se para a predicar lo que la palabra dice, porque es la palabra de Dios ¿para quién? Para el pueblo. Así que el profeta hablaba de parte de Dios y decía lo que Dios quería que se dijera. Pero había otra característica en el profeta, que generalmente las profecías tenían una persona en común, y esa persona era Cristo. Aunque ellos no lo conocían como Cristo, no sabían todavía, pero las profecías apuntaban a ese Mesías, apuntaban a ese Cristo, apuntaban a ese Redentor, apuntaban a ese Rey. Les hablé hace un momento del Cristo sufriente. Isaías era complicado para la gente del Antiguo Testamento. ¿Por qué era complicado? Porque Isaías hablaba de un Cristo sufriente y de un Cristo reinante. Ellos decían, pero al fin, ¿qué es? ¿Sufriente o reinante? ¿Va a ir a la cruz? ¿Va a sufrir? ¿Va a llevar dolores? ¿O va a gobernar? ¿Va a ser rey? ¿Al fin qué? Porque ellos no entendían que había una primera y una segunda venida. Usted y yo ya estamos en la mitad. Usted y yo podemos mirar atrás y decir, Cristo en la cruz del Calvario, pero podemos mirar adelante y tenemos una esperanza, Cristo en su segunda venida. Pero en ese momento ellos solamente confiaban en lo que el profeta decía. Ahora, cuando aparece Cristo, Cristo se para como el verdadero profeta, pero no solamente porque es el que tiene la palabra de vida, sino porque Él mismo es el mensaje. O sea, esa esperanza que le daban los profetas del Antiguo Testamento, de ese Mesías, de esa persona que los iba a rescatar, que los iba a liberar, que les iba a dar una vida nueva, esa esperanza se hace real en Cristo mismo, porque Cristo mismo es el mensaje.
Así que Cristo no solamente habla la palabra de Dios, sino que Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Muchas veces en este año he referenciado este texto y otra vez lo hago una vez más. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que hay hecho hubiera sido hecho. Así que Cristo ahora él mismo es el contexto de la palabra. Y acá hay una corrección que tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros tomamos el cristianismo simplemente como la Biblia como un cúmulo de enseñanzas morales y a Cristo como un buen maestro de moralidad. Y eso no es el evangelio, es mucho más que eso. Yo no puedo decir, ok, listo, el Nuevo Testamento, entonces voy a leer las bienaventuranzas y voy a leer el Sermón del Monte, y leyendo el Sermón del Monte y cumpliéndolo voy a estar en esa bendición. No, no, no. Lo que Cristo me hace entender es que cada bienaventuranza, cada una de las cosas que dice Jesús en el Sermón del Monte, si usted ha leído el Sermón del Monte, dice, por ejemplo, Jesús y la ley, Jesús y la oración, Jesús y los enemigos, Jesús y esto, Jesús y aquello, la regla de oro. Todo eso apunta a Jesús, a que la perfección, a que la estabilidad, a que el equilibrio, a que la plenitud en una sociedad está cuando colocamos a Cristo en primer lugar. Y la bendición máxima, la bienaventuranza decía, benditos los que sufren persecución porque ellos serán consolados, benditos los que son rechazados porque ellos recibirán la tierra por heredad, bendito. Y todas esas promesas se cumplen en un solo personaje y es Cristo. Cristo es nuestra mayor bendición. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es ese profeta por excelencia, ese profeta que es el mismo mensaje, es el que viene y nos da la vida, porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Es por eso que Cristo mismo tiene la autoridad. Si usted vuelve al Sermón del Monte, la última enseñanza que hay, el Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, y la última enseñanza que hay en esos tres capítulos es la de los simientes, ¿se acuerda? Entonces, ¿a qué compararé al hombre sabio y a qué compararé al hombre necio? El hombre sabio fue el que edificó su casa sobre la roca, el hombre necio es el que edificó su casa sobre la arena. Pero al final, cuando termina, la gente que lo escucha dice algo, pero no está diciendo algo sobre lo que acaba de decir solamente en las dos casas, sino lo que está diciendo en todo lo que habló el Sermón del Monte. Y lo que dicen es, wow, a él le creemos porque este hombre habla como una autoridad. No habla como los fariseos, no habla como los religiosos. Él realmente habla porque tiene autoridad, porque él mismo, cuando habla la palabra, está hablando de sí mismo, está hablando de su mensaje. Por eso en Juan capítulo 5:39 usted y yo encontramos que la palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando yo voy a la palabra, cuando yo tengo comunión con la palabra, con quien estoy teniendo comunión realmente es con Cristo. Por eso, aunque nosotros podemos predicar la palabra y es importante congregarnos y es importante recibir palabra y es importante escudriñar la palabra que recibimos, lo más maravilloso es que yo puedo encontrarme todos los días con ese profeta. Y me encuentro todos los días con ese profeta cuando voy y escudriño la palabra, porque el Espíritu Santo mismo me revela a Cristo en cada pasaje de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por los libros históricos, los libros poéticos, las cartas, los libros poéticos, todo lo que hay, todos los libros me llevan a mí a un personaje, y ese personaje es Cristo. ¿Quién es este? Es el profeta. Y ese profeta ahora está en su vida, está en su corazón. Es la palabra de Dios hecha vida. Pero ¿quién más es este? ¿Quién es este? Es el gran sumo sacerdote. Wow, aquí yo quiero que usted esté muy atento, porque si escuchar que Él es la palabra que ahora se ha encarnado en Cristo y que está en nuestro corazón, yo quisiera que usted entendiera qué significa para nosotros el que Él sea el gran sumo sacerdote. Usted conoce, o no sé si conozca la ley, pero en la ley judía,
Existía una serie de rituales, de ceremonias, de sacrificios. Usted a veces empieza a leer el Levítico y empieza a leer números, y a medida que va leyendo Levíticos y números va bostezando y se va cansando porque usted dice, y no sé cuántos de harina, 2 palomillos, el cuarto, y él no sé, y usted dice, pero ¿y esto qué? Y si usted no tiene en mente que todo esto es una sombra, está apuntando a Cristo, obviamente no va a entender nada de lo que está diciendo ahí. Porque todo el Antiguo Testamento, y en especial todo esto que está en lo ritual, que está en Levíticos, que está en Éxodo, que está en Números, me está apuntando al sacrificio perfecto de Cristo. Entonces habla de cómo ellos tenían una serie de sacrificios para presentarlo, por las ofrendas, por la gratitud, por los pecados, pero en especial por los pecados, había algo que ellos hacían. Y acá yo quiero detenerme porque quiero que lo entienda bien. Ellos mataban, el sumo sacerdote, recuerdan que el tabernáculo tenía 3 lugares, lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. Que en el atrio estaba mucha gente, en el lugar santo solamente entraban los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote y entraba una sola vez al año. Y lo que hacía en ese lugar era hacer un rito, no lo explico todo porque me toma mucho tiempo, pero en ese rito espiaba los pecados de todo el pueblo. Pero ese rito no era perfecto, porque al año siguiente se debía volver a hacer. Y siempre tenía las mismas características: un cordero sin mancha, sin arruga, un sacerdote, sumo sacerdote que tenía que entrar a ese lugar sin pecado, sin ninguna maldad, porque si entraba a ese lugar con maldad, moría en el instante. Y ese rito apuntaba a alguien y era a Cristo, porque en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el sumo sacerdote que va a presentar la ofrenda ante Dios. Pero no solamente como el sacerdote que va a presentar la ofrenda ante Dios, se presenta como la ofrenda misma. Cristo es la ofrenda. Ayer estábamos en el grupo de influencia y hacíamos 2 preguntas, y la primera pregunta, una de las preguntas era: ¿qué pasaría si Dios fuera justo con nosotros? Así que quiero que se haga la pregunta. Entonces usted está delante de Dios en este momento. Belki lo colocó más terrible en mi grupo, lo colocó y dijo: es un juez muy serio, de ceño fruncido. Y está ese juez delante tuyo y te va a preguntar por ti, tus pensamientos, tus palabras, tus hechos, y va a hacer justicia contigo. ¿Qué mereces? ¿Aplausos? ¿Reconocimientos? ¿Salir en la foto del empleado del mes? ¿Qué mereces si Dios es justo contigo? Los veo muy callados. ¿Qué merecen? Nada. La muerte. O sea, nada sería, la sacamos barata. Lo que merecemos es la condenación. El sacrificio que hacía en el Antiguo Testamento era porque el sumo sacerdote decía: Dios, el pueblo ha pecado. El pueblo se ha apartado de tu ley. Dios, ten misericordia. Sacrificamos este cordero para que la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, para que su sangre nos liberte. Pero era un sacrificio imperfecto, porque tocaba volverlo a repetir una y otra vez. Pero Cristo es el cordero que Dios ha designado y para presentarlo una vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que eso que usted merecía y eso que yo merecía fue lo que Cristo llevó en la cruz.
Y cuando yo me acerco a Él con un corazón realmente arrepentido, cuando mi arrepentimiento es genuino y de corazón y en fe creo en Él, Él me perdona. Pero me perdona porque tiene el poder para perdonarme, porque Él pagó un precio y ese precio lo pagó por mí. Lo que me correspondía a mí lo llevó Él. Ahora, los judíos podían tener una objeción. Los judíos podían decir, no, pero espere, Jesús no podía hacer eso. Porque recuerdan que le dije que profeta era por llamamiento. O sea que profeta dependía de Dios que escogiera a alguien. Pero el trabajo del levita, el trabajo del sacerdote, era apartado solamente para una tribu. Y eran los levitas. Así que de los levitas, los ayudantes, los que estaban iniciando, se llamaban los levitas en el tabernáculo, pero cuando ya iban adquiriendo cierta experiencia y todo, pasaban a ser sumos sacerdotes, y de esos sacerdotes salía el sumo sacerdote, el que podía presentar delante de Dios. Pero era de la línea de Leví, no podía nadie más. Y su trabajo no era algo extraordinario. Recibir una profecía de Dios era algo extraordinario. La revelación de Dios por el poder del Espíritu Santo, lo de ellos no era extraordinario, era ordinario. Era lo que hacían cotidianamente. Presentar los sacrificios y levantar las oraciones. Presentar los sacrificios y llevar las oraciones. Y los judíos pueden decir, pero Cristo es de la tribu de Judá. Y los sacerdotes son de la tribu de Leví. Pero Hebreos no lo explica. En la Biblia, cuando usted va al Antiguo Testamento, hay pasajes que se pueden identificar como teofanías. ¿Qué es una teofanía, pastor? Una teofanía es que en el Antiguo Testamento uno de los personajes que aparece es Cristo, pero no aparece como Cristo, sino aparece como el personaje en ese momento. Pero ese personaje que aparece está representando a Cristo, porque recordemos que Cristo es eterno, porque Cristo es Dios. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre ha existido. Así que en ese contexto hay un pasaje en Génesis donde recuerda que Abraham, por culpa de su sobrino Lot le trajo muchos problemas, entonces tuvo que enfrentar una guerra de unas naciones contra otras naciones y fueron y pelearon. Y cuando Abraham va y pelea y liberta a su sobrino Lot y vuelve habiendo vencido en la batalla, dice que se encuentra con un cierto hombre que era un rey llamado Melquisedec, del cual nadie sabe nada. Y resulta que este Melquisedec es la teofanía, es como la representación de Cristo. Y lo que nos dice en Hebreos, ahora Hebreos del Nuevo Testamento, entonces el autor del Nuevo Testamento en Hebreos va a ese momento que sucedió en el Génesis y nos lo explica ahora para decirnos por qué Jesús es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y dice en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¡Wow! Así que este Melquisedec, que su nombre significa rey de justicia, pero también significa rey de paz, que no tiene padre, ni tiene madre, ni tiene principio, ni nada, este hombre bendice a Abraham. Ahora, ¿quién es Abraham? El padre de la fe. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham es el primero en la Biblia. Bueno, el primero no, Noé ya lo había vivido antes y tal vez antes otras personas, pero en este momento Abraham es catalogado como el padre de la fe porque él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Por eso se llama padre de fe. Y este Abraham, que es padre de fe y que recibe la bendición de Melquisedec, después de que recibe la bendición de Melquisedec, Abraham saca los diezmos y se los entrega a él. Ahora, generalmente, ¿quién bendice a quién?
¿El mayor bendice al menor o el menor bendice al mayor? El mayor bendice al menor. ¿Y acá quién está bendiciendo a quién? Melquisedec, Abraham. Quiere decir que Melquisedec es ¿qué? Mayor que Abraham. Generalmente, ¿quién da los diezmos? ¿El mayor al menor o el menor al mayor? El menor al mayor. ¿Y acá quién está dando los diezmos? Abraham. ¿A quién se los está dando? A Melquisedec. ¿Qué está reconociendo Abraham? Está reconociendo la autoridad que tiene este hombre que es rey, príncipe de justicia y príncipe de paz. Y cuando lo reconoce, está diciendo que es mayor que él. Ahora, Leví, ¿es mayor o es menor que Abraham? Leví viene de la descendencia porque Dios le prometió descendencia a Abraham. De Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel y una de esas tribus es Leví. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Leví o Abraham? Y si Leví es menor que Abraham y Abraham es menor que Melquisedec y Melquisedec es el tipo de Cristo, Cristo tiene un sacerdocio que está por encima del sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio levítico era conforme a la orden de Aarón. Pero acá el sacerdocio de Cristo es conforme a la orden de Melquisedec. Y ahora Cristo se coloca como el sumo sacerdote. Y cuando Él va a la cruz, pasa algo espectacular que usted y yo deberíamos, no sé, adorarlo por esto. Porque además de pagar el precio, dice que el velo del templo se rasga en dos. ¿Y qué significa eso para usted y para mí? Que antiguamente solamente el sumo sacerdote una vez al año y con un cordero prestado entraba para expiar los pecados del pueblo. Pero cuando el velo se rompe, usted y yo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, tenemos entrada en el lugar santísimo 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. En cualquier momento. Y no lo aprovechamos. Y no lo aprovechamos. Porque tenemos entrada para ir a ese lugar. Por eso Cristo es no solamente el profeta, la palabra, el mensaje hecha vida, sino que ahora Él también se coloca como ese sumo sacerdote que pagó el precio para que usted y yo tengamos comunión con Dios. Pero ¿quién es este? También es el gran rey. Recordemos que en los 3 oficios había una mediación. En la mediación era una mediación que había entre el pueblo y Dios. Alguien se colocaba para mediar entre nosotros. Dije que los del Antiguo Testamento eran mediadores con minúscula porque no eran suficientes. Pero le mostré cómo Cristo es el mediador porque Él es la palabra de Dios hecha vida que ahora está en nuestros corazones. Le mostré cómo es el sumo sacerdote porque Él no solamente presentó el sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio para que tuviéramos vida eterna por siempre. Pero ahora en tercer lugar, ese mediador también es rey. Un rey, a diferencia de lo que pensamos, no es totalmente autónomo. Nosotros a veces pensamos, por la misma situación del pecado, que un rey es totalmente autónomo, pero no es así. Un rey o alguien que está en gobierno siempre está supeditado a la ley de esa nación. Y los reyes en Israel estaban supeditados a la ley que Dios había establecido. Y la función del rey era hacer que la ley fuera justa en el pueblo y que todo el mundo la cumpliera. Así que no eran autónomos. El rey mediaba para que cada persona viviera conforme a los parámetros establecidos por Dios en su ley civil, en su ley ceremonial y en su ley moral. Pero bueno, y espere un momento para entender algo. Romanos, si usted va a Romanos capítulo 13, en Romanos capítulo 13 el Señor nos habla de lo que Él opina de la autoridad. Y Dios ha establecido la autoridad. Teníamos una charla ahorita en la clase que estaba dictando y yo hablaba cómo nosotros como pueblo muchas veces tenemos los gobiernos que merecemos. Escúcheme, cuando tenemos malos gobiernos, no estoy hablando de nada, no estoy hablando de nadie, pero cuando tenemos malos gobiernos, ¿sabe por qué tenemos malos gobiernos? Porque nosotros no tenemos principios en Dios. Porque nos dejamos más llevar por promesas y por emociones que por realmente lo que Dios ha determinado.
Cuando yo pongo mi vida en Dios y cuando entiendo lo que Dios quiere, elegiré bien. Con el respeto que me merecen los venezolanos que están acá, porque sé que hay venezolanos acá. Sí, lo peor que le pudo pasar a Venezuela fue Chávez, sí, es cierto. Pero mi pregunta es, ¿por qué Chávez llegó al poder? Por personas que confiaron en promesas que iban en contra de la palabra de Dios. ¿Cuáles promesas? Si Él nos dijo era que nos iba a dar casa, carro y beca sin trabajar, por eso Dios nos manda a trabajar. O sea, es muy de fondo, pero lo que digo es que el rey está llamado y yo estoy llamado a respetar la autoridad porque lo que sostiene el universo entero no es el poder de Dios. Lo que sostiene el universo entero es la autoridad de Dios. Y Dios se mueve por autoridades. Porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga largura de días. Porque desde niños nos está enseñando que la autoridad de papá y mamá se respetan. Pero espere, pastor, ¿cuando el papá y la mamá son buenos o cuándo? No, siempre. Pero nada, siempre. Usted respeta la autoridad de su jefe en el trabajo. Uy, pero usted no se lo imagina. Renuncie y no hable mal de él. Pero si no le sirve, renuncie. Pero no toque la autoridad. ¿Quiere tener buenos gobernantes? Elija bien. Pero respete la autoridad. Porque cuando la autoridad está colocada en ese lugar, nosotros estamos llamados. Ahora, hay normas, hay formas en las que yo puedo reclamar. Pero tiene que ver con esa autoridad. Ahora, por causa del pecado, no siempre la autoridad cumple lo que tiene que cumplir. Entonces, cuando el pueblo de Israel se divide, ahora todos fallaron, pero digamos que el reino del norte fue el que más se desvió y ellos tomaron la autoridad que tenían para sí mismos, la autoridad para su beneficio, para el de su familia. Y obviamente esto apartó. Pero cuando viene el rey verdadero, ¿cuál es la esperanza que usted y yo tenemos? ¿No es una eternidad con Dios? Ahora, yo quiero que usted por un momento piense cómo imagina el gobierno en la autoridad, en la eternidad, perdón. Y si el rey es Cristo, ¿cómo cree que va a ser la sociedad? Salomón, usted escuchaba de Salomón, ¿verdad? Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. Y siendo Salomón sabio, si usted se pone a mirar cómo vivía la gente bajo el gobierno de Salomón, vivía en prosperidad, vivía en alegría, honraban a su rey porque su rey les daba bienestar. Ahora, Cristo dice de él mismo, uno mayor que Salomón está entre ustedes. Y ese es el reino que nos espera en el Señor. Pero yo necesito entender que ese Cristo que vino ahora es rey y por eso es reconocido. Es más, tanto así que en la cruz le colocan un letrero que dice, este es el rey de los judíos. Y cumple con la promesa hecha a David, el rey eterno. Cristo no es simplemente rey. Cristo es el rey. ¿Sí me entiende? Él no es un rey cualquiera. Él es el rey, Él es el Señor. Y en el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo es un salmo profético de David. Y David, que está esperando a alguien que venga después de él a tomar el trono, si viene después de él, debería ser hijo. Pero David no le llama hijo, le dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Y por qué le dice mi Señor? Porque David entiende que es antes que él, porque estamos hablando del reinado de Cristo. Si Mateo me ayuda, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Cristo es el profeta supremo, es nuestro gran sumo sacerdote, es el gran rey, es en quien depositamos nuestra confianza y a quien podemos adorar. Termino con una pregunta para ustedes. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Entiende que no solamente es una persona bonachona? Porque a veces queremos llevar a Jesús a nuestro nivel. Es un chévere conmigo. Ay, Jesús me ama, Él y yo nos entendemos. No, Jesús es el profeta. Jesús es el sumo sacerdote. Y Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que nos gobierna, el que nos dirige y el que nos bendice.
¿Qué tan familiarizado estás con su palabra? Porque Él te habla a través de su palabra. ¿Has experimentado el perdón de Dios? Porque Él es el sumo sacerdote que te perdona. Y la pregunta más importante, ¿es el Señor de tu vida? Porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores.